Muy bien, aquí el hermanito en el comentario acá arriba está diciendo de que Jesucristo sin la iglesia, que no es necesaria la iglesia de Cristo para esta salvación, que solo Cristo sin iglesia, el error de la sola escritura, el solo Cristo, la sola fe, todos esos errores que son doctrinas de hombres a partir de Lutero. Pero vamos a mostrar que simplemente estos textos que me dio el hermanito tienen que ver todos con la iglesia. De hecho, todos tienen que ver con la iglesia. No es Cristo sin iglesia. Porque yo le pedí un texto que dijera Cristo sin la iglesia. Pero me está dando todos los que son referencia de Cristo con la iglesia. El Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor, el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Y vamos a agarrar lo que es esto, el refugio de mi vida. Para refugiarnos es como una casa, en este caso estamos hablando de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que el Señor es mi refugio o estamos revestidos de ese refugio? Gálatas 3:27. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Se han revestido, se han puesto las vestimentas de Cristo. Estamos bajo su protección de Cristo. Recuerden que Apocalipsis 12 también es referencia a la iglesia. Lo que es, apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida del sol. Vestida de sol, ¿qué quiere decir? En este caso, de quién es enviada, de quién es protegido. Entonces, vestida del sol, esta mujer, referencia de la iglesia. Y si nosotros estamos revestidos de Jesucristo, y Jesucristo es quien ilumina nuestra vida, ¿adivina qué? El bautismo, que nos hace pertenecer a la iglesia de Cristo, es quien nos ilumina. Y por si no lo entendiste, el Señor es mi luz y mi salvación, que nos ilumina. El Señor, ¿a quien temeré? El Señor es mi refugio de mi vida, ante quien temblaré. Nos refugiamos en Cristo, en su luz, y esto lo obtenemos en el bautismo que se da en la iglesia. El otro versículo que dio el hermanito, Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Recuerden que por el bautismo nos salva. Ahora, ¿cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a bautizarnos? Mateo 28:19. Y pues, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo enseñado por nuestro Señor Jesucristo y que se aplica en la iglesia. Efesios 1:13. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello del Espíritu Santo es por el bautismo. Y es más, recuerden que había personas que, habiendo creído, fueron y confesaron sus pecados. Ya hablamos del sacramento de la confesión, el bautismo y la confesión que hay en la iglesia. Fíjense, Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído, aquí están los que creyeron en Cristo, oyeron la palabra, venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas, lo que son la confesión de los pecados. Aquí está el otro versículo que nos dio el hermanito de Romanos 10:13. Vamos a ver si nos quita a la iglesia de en medio. Dice Romanos 10:13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y sigamos leyendo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Y ya vimos que aquel que ha creído se bautiza y confiesa sus pecados también. Entonces, y eso está dentro de la iglesia, la confesión y el bautismo. Necesitas a la iglesia si crees en el Señor, y para salvarte, te bautizas, confiesas tus pecados si eres adulto. El otro versículo que nos dio el hermanito, Efesios 2, del 8 al 9, dice: pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe, es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. De hecho, aquí no voy a continuar leyendo, que esto también está muy padre.
vámonos a ir del mismo autor de Efesios, vámonos a Tito, de esta misma salvación gratuita y que no es por obras. Tito 3 desde el versículo 4, pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, pues no fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó, fíjense cómo nos salvó, por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús nuestro Salvador el Espíritu Santo que nos renovaba. Sigue siendo el bautismo que se aplica dentro de la iglesia y que nos sigue salvando de los que pertenecemos a su iglesia por medio del bautismo. ¿Sí, no? Entonces esto nos lleva a la Reina Valera, Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon la palabra, fueron bautizados. Necesitas a la iglesia, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Pero por qué insisto en que necesitas a la iglesia para salvación? Alabando a Dios, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque por medio de este bautismo, los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadían a la iglesia de Cristo. Todos los que han creído en Cristo no son solo Cristo. Tienen que ser bautizados para ser añadidos a la iglesia, porque no hay Cristo sin iglesia. Esa es doctrina de hombres, en el cual se enseñó de Lutero en adelante, en el que el solo Cristo sin iglesia, pero esa doctrina no sirve porque es una doctrina hecha por hombres.